Se trata de Viviana Bravo Bota, que es artista visual chilena, doctora en arquitectura y estudios urbanos, especializada en integración en arquitectura y arte en Düsseldorf, que estudió en Düsseldorf. Su trabajo teórico y artístico se centra en las microhistorias del proyecto moderno, explorando a partir de los años 70 el rol del entorno construido en las prácticas de control, en la cooperación y la solidaridad. Bueno, pues ahora en cuanto nos vea y la veamos... No. Pero nada, te vemos muy bien. Nada, muchas gracias por presentarte a la convocatoria y por estar aquí hoy desde allí. Y nada, a ver, cuando nos digan ya te damos pie y empiezas cuando quieras, ¿vale? Ahora te aviso. Buenísimo. Mientras tanto, solo quiero agradecer la posibilidad de compartir con ustedes. He estado muy atenta escuchando la presentación de Alicia, muy impresionante. Porque yo también voy a presentar algo que está vinculado a estas prácticas de control y también a los espacios de control específicamente. Revisando el caso de Chile durante el año 1973 el año 1990, en las perspectivas de la arquitectura, o sea, cómo la arquitectura jugó un rol en las prácticas, digamos, las campañas de terror, interviniendo casas y comunicando esa violencia que se daba en ese lugar a nivel público con el fin de generar miedo y también sujeción, en un periodo de mucho control y mucha represión por parte de la dictadura cívico-militar. Traigo esta presentación también con el fin de hablar de temas que poco se hablan sobre ese miedo que produce el Estado hacia la comunidad, hacia la sociedad, con el fin de mantenerse en el poder, y porque también es una situación que vivimos en Chile que es poco común, y que tiene que ver con una técnica especial diseñada con el fin de atacar precisamente a ciertos grupos, y al mismo tiempo con esas imágenes multiplicar y amplificar el dolor que generaban estas prácticas militares. Me gustaría compartir mi presentación. Catalina, no sé si ya lo puedo hacer. Sí. Sí puedes, sí puedes. Vamos, espero que funcione bien. Siempre compartir es un temazo. A ver, denme un segundo, por favor. Creo que no se ve, voy a abrir de nuevo. Ya. Cuéntenme si se ve bien. ¿Puedes maximizar, por favor? Maximizar la ventana. Estoy en eso. Maximizar la ventana. Sí, espera. Un poquito más. Voy. Creo que ese era el botón verde. O vista por tamaño completo. Sí, eso estoy mirando. No ha pasado nada, espera. Ahí sí. ¿Lo pueden ver? Ya, exacto. Muy bien. Bueno, mi presentación se llama Allanar la casa, una tecnología doméstica del miedo. Y parto con esta imagen, una imagen de un allanamiento en un sector popular de Santiago, un sector obrero de trabajadores, en el año 1988, y muestra en este pequeño detalle cómo el régimen militar ocupó durante largo tiempo la fuerza física directa con el objetivo de entrar a las casas de personas que fueron consideradas enemigos. En ese sentido quiero hablar del miedo, y para eso traigo algunos apuntes para compartir con ustedes. Y dice así: el miedo es la más política de las pasiones, y además es una emoción profundamente histórica, porque ha sido uno de los motores de arrastre de los poderosos en las sociedades a lo largo del tiempo, y porque también cambia históricamente, adquiere formas distintas según el contexto y las circunstancias. Por eso, en esta doble historicidad, cabe referirse al miedo en plural, tal como es llamado en este seminario. Están los miedos íntimos, el miedo al otro, al extranjero, al que es diferente.
Precisamente vengo a plantear una mirada respecto a algunos pensamientos que me rodean sobre los miedos y en particular sobre las formas en que los estados producen miedo a los ciudadanos como una forma de control. Para eso quiero compartir con ustedes específicamente una tecnología que fue aplicada en forma sistemática por el Estado en Chile para producir temor y mantener también el control social. Son operaciones que se configuran en el rango de la violencia y que luego fueron manipulados para justificar la violencia. En este sentido, los hechos que voy a plantear forman parte de las campañas de terror que se ejecutaron a lo largo del tiempo y que se disponían utilizando los medios de comunicación, y que no solamente fue en Chile, sino que fue en muchos lugares del Cono Sur, aplicada en los márgenes, digamos, de lo que significó las políticas de seguridad nacional. El trabajo que presento se pregunta por cómo el Estado produjo, mediante la fuerza física ejecutada por el ejército y también por organismos de inteligencia, maneras de atacar a un enemigo interno, ¿no? Que era una teoría que se implementó y que señalaba que el peligro no estaba fuera como en las guerras convencionales, sino que estaba dentro de la sociedad y estaba incluida en las ciudades. Vivían los enemigos internos en el territorio, y principalmente en sectores urbanos. Entonces me referiré al miedo a perderlo todo, el miedo a la desaparición y el miedo a perder la vida. Me referiré a prácticas que buscaron generar sensaciones de amedrentamiento, de inseguridad, cuando la casa era convertida en espacio de reclusión, al terror, cuando la vivienda servía de ratonera, es decir, una trampa para capturar personas buscadas por su actividad política, convirtiendo a los moradores de esa casa en rehenes. Y el miedo a perder la vida cuando las casas fueron utilizadas en el último periodo del régimen militar para construir montajes comunicacionales. En el periodo que voy a hablar, y específicamente la técnica que quiero referirme, es el allanamiento, en un momento en que el Estado tenía completo control de la ciudad. El Estado estaba en manos de los militares, y sobre todo en los primeros años ellos establecieron las reglas para desarrollar, digamos, las prácticas jurídicas. El allanamiento normalmente en Estado de Derecho es una figura que se encuentra en el derecho penal y también en el derecho civil, y es utilizado, como ustedes sabrán, en investigaciones para buscar algunas evidencias, para probar un delito, y que tiene también interés en vincular a personas, y a captar a personas que están vinculadas a hechos delictuales. Sin embargo, en la dictadura en Chile, el allanamiento fue desarrollado en forma ilegal, sin que los afectados contaran con las mínimas garantías para protegerse de esta violencia, debido a que había una aplicación del estado de excepción. Eso quiso decir que las personas quedaron completamente desnudas ante las atribuciones que cada vez fueron más grandes de los militares y de los organismos de inteligencia que se crearon en el periodo. Esto concedió a los militares control total de las ciudades, y también el ingreso de grupos del ejército y de organizaciones de inteligencia que podían entrar a las casas de forma inesperada y mayoritariamente de noche. En ese sentido, las casas se convertían en un lugar donde se producían hechos que también, dependiendo de las situaciones, eran transmitidos por los canales de televisión y por la prensa escrita para demostrar cómo se combatía el enemigo interno. Quiero mostrar algunas imágenes de cómo, en ese sentido, el régimen militar generó una campaña comunicacional para señalar que ellos estaban en disposición de crear un nuevo Chile, limpiar la ciudad, ordenar, digamos, lo que era la vida cotidiana. A la derecha vemos parte de los libros que ellos crearon a 3 lenguas, en inglés, francés y español, demostrando cómo el pasado era caos y el presente era orden, era progreso y futuro. Mientras esas publicaciones aparecían, este tipo de situaciones se daban en distintas poblaciones en todo Chile. Los allanamientos masivos con que se inició el régimen implicó que tanquetas llegaran a distintas partes de la ciudad, y también se hicieran allanamientos programados a lugares que se consideraba que podían haber personas que estaban vinculadas a la unidad popular. Estamos mirando aquí unas imágenes que, gracias a Con Vising, podemos descubrir cómo se realizaban los cercos y se sitiaban distintos lugares muy cerca de lo que era el Palacio de la Moneda.
Pero también fíjense ustedes que en el año 1989, o sea, estamos hablando de muchos años después, estas prácticas, digamos, de sitiar y de allanar, seguían teniendo las mismas violencias y las mismas características militares que al comienzo. Estamos hablando de estamos mirando una fotografía del año 89. Pero también los allanamientos, juntos con generar estas presiones y esta situación urbana, también tenían como principio destruir los lugares que eran allanados. Estamos mirando a la izquierda una fotografía de un allanamiento de la Pincoya, y al lado derecho un allanamiento a otra población, gracias a las imágenes de los archivos, en este caso periodísticos. Así también podemos descubrir cómo, por ejemplo, la Iglesia se preocupó en extremo en prestar ayuda y solidaridad para parar los niveles de violencia que llegaron a adquirir en el periodo. Quiero mostrar aquí, a ver si puedo correr hasta acá, una narración dentro de las tantas que hay del periodo de los allanamientos. El día martes 29 de abril de 1986 a las 13:30 horas, después que se cortó el suministro de luz, se desconectaron los teléfonos de todo el sector de la Legua, siendo aislados e invadidos por un fuerte contingente de soldados del ejército, unos 4.000 carabineros, es decir, la policía, eran cerca de 1 millar, y el personal de investigaciones unos 250, y de los organismos de inteligencia casi un centenar. Más del 70% de los hogares de los 40.000 habitantes fueron allanados, y varios miles de hombres, jóvenes y adultos, y una treintena de mujeres fueron detenidos, obligándolos a agruparse en el Estadio Pinar y en sitios baldíos. Destacamos que entre los actos de brutalidad consciente realizados ese día el allanamiento y la sistemática destrucción por carabineros de la Casa de la Cultura de la Legua. Todo lo arrozaron a su paso estos vándalos: libros, paneles de dibujos de niños, vidrios, muebles, etc. Pasaron las horas y a partir de las 19 horas, después de verificar sus antecedentes políticos y penales, se comenzó a liberar a estos grupos. A las 20 horas se retiraron los efectivos militares y policiales y quedaron alrededor de 600 detenidos. Por lo menos 6 fueron trasladados a la prisión de los organismos de inteligencia y otros recintos militares. El resto fueron llevados a investigaciones. Hemos resuelto dar a conocer esta declaración pública denunciando el abuso que se me cometió con todos y con cada uno de los habitantes de la Legua. Se allanaron nuestros hogares, se detuvo a miles de pobladores y, en definitiva, las detenciones efectivas no pasan de un par de docenas y son por lo demás muy abusivas. 9 de los tedios de las cárceles de Ureta, Cox, están acusados de vagancia, lo que es falso porque fueron arrestados en sus hogares y en algunos lugares donde trabajaban. Así también hubo allanamientos específicos a personas, dejando marcas físicas en los lugares. Por ejemplo, en este caso dice cuídate, y es el allanamiento a un juez que fue uno de los pocos jueces que prestó atención, intentando ayudar con hacer causas que frenaran la violencia. También podemos ver que los allanamientos también afectaron a sacerdotes y a instituciones, como es este caso, y en específico también quisieron dejar, digamos, las huellas de esta violencia en la cultura material, en los entornos donde vivían las personas. También a través de la prensa, algunas de estas intervenciones fueron expuestas con el fin de denostar a personas que tuvieron cargos importantes durante la Unidad Popular, intentando decir que sus casas estaban llenas de artículos importados cuando había una carencia muy grande, sobre todo en los primeros años de la dictadura militar, como había sido también en la Unidad Popular. Los allanamientos también se acercaron a los sectores populares, haciendo trizas digamos, las precarias formas de vida. Aquí podemos ver un allanamiento a un sindicato de trabajadores de la construcción, y también allanamiento al movimiento de mujeres de Chile, dejando huellas, fíjense ustedes, marcas en las paredes, en este caso mostrando a una mujer que está colgada, o rayando la cara de Víctor Jara, un importante cantante que fue asesinado en un estadio en los primeros días de pasado el golpe militar. También podemos ver, como dice, rameras comunistas en otra de las salas del Mensch. Esta marca y esta señalización, digamos, también estaba marcada por este tipo de expresiones que se veían públicas, por ejemplo, entrando carabineros de manera forzada a instituciones, como el caso de un allanamiento que estamos viendo en este momento. Otro allanamiento de una casa popular,
Y también los allanamientos se hacían cuando estaban los niños, como en este caso. El miedo a perderlo todo. Quisiera referirme en este minuto a 3 formas de allanamiento para poder comprender las dimensiones que tiene para la memoria y para reconstruir los hechos, y también para reconstruir el miedo que también la población chilena tiene. Quiero acercarme al allanamiento y a la ocupación de la casa del presidente Allende, que es una situación que fue muy poco publicada a nivel internacional, porque principalmente se preocuparon del bombardeo de la Casa de la Moneda. El allanamiento de la Casa de Allende, sin embargo, en la prensa nacional tuvo un valor importante, porque buscó, de cierta manera, abrir la puerta de la casa y mostrar la riqueza con la cual vivía el presidente. Por ejemplo, en el acta notarial que fue levantada, hablaba que era una gran mansión de estilo español, que tenía 2 pisos, hermosos parques, una barbecue, y también tenía piscina y cosas lujosas. Pero también al mismo tiempo hablaba de cómo estaba destruida la casa. Por ejemplo, decía que en la mansión tenía grandes destrucciones producto de rocket que había recibido, y también estaban quebrados todos los cristales de la casa. Pero buscaban demostrar la vida abyecta del presidente, por ejemplo, señalando que en el interior no solo había una gran cantidad de armamentos y de explosivos, sino que había material médico y material de primeros auxilios, valiosos cuadros, una bodega llena de víveres y licores, y también mucho desorden material no muy santo que no valía la pena comentar. Mientras aparecían este tipo de imágenes en la prensa, cuando la casa del presidente Allende durante la Unidad Popular había sido un lugar donde continuamente Allende recibía personas, y estas imágenes aparecían en la prensa. Estamos viendo en este caso a Allende con Fidel Castro en la terraza de su casa, o también a Marta Harnecker conversando en otro sector, digamos, de la mansión. Pero también la casa aparecía, por ejemplo, como estamos mirando acá, en uno de los tantos libros que Jadis Regis Debray sacó en torno a lo que estaba pasando con Chile. O a Rossellini, por ejemplo, entrevistando a Allende en la sala de estar, en una de las películas que realizó en torno a lo que sucedía en nuestro país. Así era la casa de Allende, y así fue mostrada después por los medios de comunicación. La casa sufrió varios procesos, ¿no? En primer lugar, la operación buscó también generar una exposición de la casa. Se abrió y fueron organizados uno por uno los objetos que supuestamente estaban en su interior, principalmente armas. Esto con el fin de demostrar que la vía pacífica al socialismo era falsa. Así también podemos señalar que con el allanamiento sucedieron otros hechos. Por ejemplo, fueron usurpados los cuadros, y se sabe que fueron personales militares, pero también los soldados, que eran personas razas, digamos, que tenían pocas capacidades económicas, también aprovecharon para hacerse de algunos elementos de la casa de Allende, convirtiéndolas en pequeños trofeos de guerra. La casa de Allende literalmente perdió todo, y cuando fue expuesta estaba llena de militares que cubrían todos los sectores. Así quedó la casa después de su bombardeo y el allanamiento. Aquí tenemos algunas fotos curiosas que sacaron fotógrafos internacionales de cómo estaba la casa a los días después. La casa fue arrasada, igual como las imágenes que vimos anteriormente. Lo interesante es que con esa forma de articular se llevaron fotografías también que luego fueron expuestas de manera pública. En segundo lugar, quiero mostrar otra forma del miedo, que fue el miedo a desaparecer, y que se construyó a partir de una tecnología que fue llamada las ratoneras, es decir, la transformación de la arquitectura privada para convertirlas en trampas. Y eso tiene directamente que ver con las formas distintas de organización que generó la inteligencia, en este caso la Central Nacional de Inteligencia. En un periodo donde las personas tenían ya claridad de que no querían más allanamientos, estaban cansados de la violencia que se ejecutaba en distintas partes del país. Aparecían este tipo de imágenes que señalaban cómo actuar frente a los allanamientos de la población y que estaban generadas por la Iglesia Católica con el fin de ayudar. Las ratoneras fueron montadas en distintos lugares y tenían cada tanto tiempo el interés de transformar esta experiencia traumática en una acción o en un espectáculo público.
Quiero mostrar, por ejemplo, un pequeño detalle de la memoria de los niños que vivieron la experiencia de experimentar la ratonera. En este caso dice: nosotros vivimos todo, presenciamos todo el acto en sí cuando se llevaron detenido a mi papá. Ellos llegaron a la casa, los militares llegaron a la casa, rompieron las puertas, golpearon a mi mamá, golpearon a mi mamá. Nosotros llorábamos y me acuerdo de haber tenido una metralleta en la cara. Me acuerdo que le decían a mi mamá: calla a los guachos o si no los matamos a todos. Eso es súper fuerte y uno cuando era chica. Yo te describo un poco la situación que nos tocó vivir a nosotros. Nosotros como familia vivíamos desintegrados durante varios años, hasta que nos juntamos en el año 75. Es un poco la experiencia posterior de haber sido convertida en una casa después del allanamiento. También hay otra que quisiera compartir con ustedes, que es de una niña que tenía 9 años cuando sucedió esto. Dice: un día llegaron a nuestra casa allanándola y tomándonos como rehenes. Eran muchos gritos, muchos insultos. Nos apuntaron con una pistola, empujones y amenazas. Había que entregarse. Crearon una ratonera. Podían durar mucho tiempo, pero duró solo una noche, una tortura permanente cuando golpeaban las puertas. En tercer lugar, quisiera mostrar el miedo a perder la vida, las casas cuando fueron convertidas en paredones y también los montajes comunicacionales. Estamos hablando en ese sentido de una forma muy distinta que se relacionó a también la aparición de una nueva organización de inteligencia que aplicó una tecnología muy distinta y en las casas, convirtiendo las casas en lugares donde ocurrían hechos de mucha violencia y muerte. Como ustedes verán, al mismo tiempo ya existía el movimiento, digamos, en resistencia a lo que sucedía con Pinochet. En particular, fíjense ustedes, estos son los panfletos, unos flyers, que decían: señores de la dictadura, no les tenemos ningún miedo. Sin embargo, las operaciones fueron un hecho concreto, y en este caso quisiera hablar de una operación específica que fue la Operación Albania, y que tuvo lugar al término casi de la dictadura en 1987, y estuvo a cargo de la Central Nacional de Informaciones. Es decir, a través de esta operación el Estado decidió asesinar a un grupo de jóvenes militantes de una organización llamada Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La acción buscó desarmar a esta organización, pero por sobre todo vengar el atentado contra Pinochet que se había ejecutado en ese mismo mes. Es por eso que luego de meses de seguimientos previos del secuestro y de la infiltración a esta organización, se detectó una reunión que tenía el Frente en una casa, y fue esa la ocasión en que la CNI intentó dar un golpe mortal a la organización. De esta forma, el 15 de julio de 1987, en una casa ubicada en Alhué, en la comuna de Las Condes, una persona fue asesinada al lado de la casa de su madre. Los agentes de la CNI dispararon a sangre fría desde un furgón policial y más tarde simularon un enfrentamiento, armando una escena en la que colocaron en el cuerpo una pistola y una granada. En la casa de Varas Mena, en la tarde de ese mismo día, fue ejecutado otro hombre afuera de su casa con un tiro en la cabeza. También se armó el mismo montaje, dejando una arma en el cuerpo con la mano izquierda, que en América Latina significa ser de izquierda. En la casa que estamos viendo ahora, en Varas Mena, una hora más tarde de lo que acabo de relatar, pasada la madrugada, fueron asesinados otros 2 militantes de esta organización. En la casa estaban reunidos una cantidad importante de militantes. Luego de ser rodeada la casa, los agentes de la CNI comenzaron a disparar, por lo que algunos militantes alcanzaron a huir, pero fueron detenidos cerca mientras 2 personas fueron asesinadas intentando huir de las balas. Los informes forenses indican que ellos fueron detenidos, golpeados, torturados y luego ejecutados. Tenían en los cuerpos alrededor de 21 impactos. Le pegaron con armas, patadas, y sintió dolor la única persona que alcanzó a salir y le da su relato. Una de esas personas fue Cecilia Valdés, que recuerda que salió por los techos con su hijo y con otra persona, y llegaron a la calle y se encontraron con los vehículos de la CNI. Fíjense ustedes, estoy mostrando en este momento todas las casas que fueron allanadas y que sirvieron para asesinar a estas personas. En otros sectores de la ciudad, el mismo día,
en una villa moderna llamada la Villa Olímpica, fue asesinado Julio Guerra en un departamento dúplex, en el bloque 33. Ahí se encontraban Iván y Fernando, y entraron la gente de la CNI, rodearon la casa, entraron destruyendo la puerta y lanzando bombas lacrimógenas. El ensañamiento fue tal que hubo tantos disparos específicamente a los ojos de estas personas. Al día siguiente, en la madrugada del 16 de julio, otra casa también sufrió los mismos hechos. En este caso murieron 7 personas en un supuesto enfrentamiento. La realidad es que los 7 estaban detenidos en manos de la Central Nacional de Informaciones y fueron trasladados sus cuerpos expresamente a esa casa para ser asesinados. Era una casa abandonada. Ahí llegaron los cuerpos descalzos, con sus brazos armados y amarrados y con la vista vendada. Según aparece en la causa jurídica, se realizaron cerca de 200 disparos que acabaron con la vida de estos 7 jóvenes. Estos hechos también intentaron pasar como enfrentamientos a través de la prensa, informando que existían diferentes operaciones que fueron necesarias realizar para poder acabar con este grupo subversivo. Aquí estamos viendo parte de las imágenes de cómo se constituyó un montaje para poder justificar la muerte. Como ustedes verán, intentaron señalar que eran peligrosos para la sociedad. Sin embargo, ya los medios de comunicación, que no eran parte, digamos, del régimen, lograron denunciar que esta operación era más bien un montaje comunicacional. Voy a finalmente terminar mostrando algunas imágenes de cómo la prensa, que no era oficialista, buscó demostrar que esas casas efectivamente habían servido para construir montajes. Esta es una de las casas donde ocurrieron los hechos y que han sido resignificadas por las personas, creando a su vez pequeñas casas donde son resguardadas las imágenes de las personas que murieron en ella, algo así como para darle cobijo frente a la situación que vivieron. Finalmente quisiera concluir que los estudios sobre la relación entre la violencia y Estado y la arquitectura en el pasado reciente generalmente se han centrado en dilucidar la violencia ejecutada a puertas cerradas en las cárceles o en los centros clandestinos, relevando al olvido otras expresiones que fueron muy masivas, que se estuvieron en utilizar el miedo como una herramienta política para atemorizar a la sociedad. En este sentido, este trabajo busca complejizar la revisión del miedo, revisando las experiencias vividas en Chile a partir del golpe de Estado mediante los allanamientos ilegales. Estas fueron una política ilícita, pública y implementada a través de medios y constituidas en las lógicas de la justicia del periodo y de la seguridad. Es interesante pensar los estudios respecto al miedo en el ámbito arquitectónico porque plantean un problema, entre otras razones, porque estamos acostumbrados a dejar de lado los usos de los espacios arquitectónicos y los hechos de violencia, porque hablar de la violencia siempre es incómodo, más aún es un estigma dentro de los estudios del espacio. También es importante constatar distintas expresiones de la violencia que he mostrado acá, porque permiten reflexionar cómo durante el periodo se confeccionó una estrategia a escala doméstica, expresando una nueva forma para combatir a los supuestos enemigos internos en sus lugares. Además demuestran cómo los medios militares articularon el uso de los medios de comunicación para difundir cuando era necesario, mostrando las casas de los enemigos y demostrando cómo eran neutralizados. Estos hechos, a su vez, permiten reflexionar sobre los sistemas de control social y los procesos de militarización que se llevaron, porque pueden revelar también características de la sociedad chilena. En este caso específico, los allanamientos ilegales permiten adentrarse en los factores ligados a la mentalidad, pues el miedo, sus causas y sus componentes precisamente actuaron sobre el inconsciente colectivo. Las imágenes demuestran una y otra vez cómo fueron claves estas imágenes para inculcar el terror en la sociedad. ¿Qué hace una sociedad que se siente atemorizada? ¿Qué hace que una sociedad se sienta atemorizada, se angustie en determinadas situaciones, incluso llegue a sentir terror? En momentos como los que vivimos y que hemos pasado largo tiempo confinados escuchando del terror y siendo sometidos a campañas de miedo que condicionan nuestras sociedades, también vemos desplegarse discursos y prácticas que apelan al miedo como un recurso para influir comunidades y manipular la opinión. La revisión de estas expresiones de la violencia a través de la arquitectura entonces adquiere sentido y proyección
Más allá del caso local chileno, si pensamos que los allanamientos siguen estando vigentes, incluso en sociedades que están en Estado de Derecho y que tienen gobiernos democráticos. Finalmente, ¿qué relaciones hace visible la arquitectura respecto a la producción de los miedos? La arquitectura durante la dictadura fue intencionadamente convertida en una tecnología que operó reconfigurando las facultades simbólicas, espaciales y materiales para disponerla en las estrategias como medio de reconfiguración simbólica, de control y de castigo. La forma, la función y la localización que tuvo la práctica del allanamiento ilegal fueron, entre otras cualidades, aplicadas para el castigo hacia sus moradores, pero también luego se irradió al conjunto de la población cada vez que fue necesario. Estamos viendo acá, por ejemplo, cómo los allanamientos también participan dentro, digamos, del imaginario cultural, con las realizaciones de artesanías que se hacían en las poblaciones para comunicar los hechos. Esta estrategia militar que hemos visto se volvió arquitectónica y la arquitectura fue rearticulada como un objeto de la práctica político-militar. A la luz de los resultados, me atrevo a concluir que las violaciones sistemáticas dejan huellas y el silencio y la impunidad suele instalarse, como indica Oriana Bernasconi, siendo sus mejores aliados. Sin embargo, lo que sucedió en Chile fue brutal y revela una experiencia distinta en la producción del miedo. El allanamiento ilegal, a la luz de los hechos, es una cara concreta de la política del miedo que operó a escala doméstica y que dispuso un conjunto de conocimientos y habilidades para desarrollar la idea del castigo selectivo y para resolver lo que llamaban el problema del enemigo interno. Finalmente, la conjugación, quisiera finalmente terminar señalando que ya existen estudios en torno a la reflexión teórica de la violencia y de este tipo de prácticas de las guerras no convencionales, no de los allanamientos, pero otras. Estas han sido iniciadas por Eyal Weizman, Andrew Esha y también Felicity Scott. Pero también quisiera señalar que estos hechos están relacionados directamente a formas de disposición y a la precarización de la vida, mostrando la fragilidad de la vida. Como señala Judith Butler, la disposición es un problema inquietante, ya que a medida que buscamos escribir sobre ella, es muy posible que nos ponga en problemas. Esto porque principalmente implica instaurar un diálogo respecto a las normas que establecen la sujeción de los individuos a las normas a través de la imposición del dominio. Y en ese sentido, la palabra sujeción nos lleva a las relaciones de sometimiento, rendición o resignación. Esto nos hace pensar, en definitiva, cómo estas huellas han quedado en nuestra sociedad y cómo siguen manteniéndose en las generaciones que vimos estas imágenes durante largo tiempo y vuelven a aparecer durante estos últimos años en el país y también en distintos lugares del mundo. Muchas gracias. Aquí estoy mostrando unas imágenes, digamos, de cómo también los allanamientos aparecen en distintas imágenes que fueron elaboradas en ese periodo. Y finalmente una imagen de un niño que reconstruye lo que significa un allanamiento. Para terminar, quisiera leer este pequeño texto de Alejandra Pizarnik que dice: en el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo con sombrero negro escondiendo las ratas en mi sangre. O es el miedo con labios muertos bebiendo mis deseos. Sí, es el eco de mis muertes, aún hay miedo. Muchas gracias. Sí, estoy enchufado. Hola Viviana, soy Víctor. Muchísimas gracias por tu exposición. No sé si nos podías escuchar, estaba todo el mundo aplaudiendo. No alcancé a escuchar, muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Abro un turno breve de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Viviana, ¿sí? Perdón. Vale, perdón. Hola Viviana, muchísimas gracias por tu presentación, me gustó muchísimo. Me pareció muy interesante cómo partir de lo doméstico para hablar de algo absolutamente público y cómo la dictadura pasa finalmente por los allanamientos y esos allanamientos tienen que ver con destruir el espacio privado
y ese espacio privado pasa por arruinar finalmente, por mostrar las fotos de las ruinas, ¿no? Que es con las imágenes que se veían de la Casa de Allende, que no es solo la Casa de Allende lo que está destrozado, sino es una ideología entera que ha sido arruinada de alguna manera por la dictadura. Y cuando se allanan estos espacios privados, todo lo que queda, uno piensa en la calle, en esta división de lo público y lo privado. Pero la calle también ya está arruinada porque no hay café, no hay plazas, las plazas están los militares, o sea, no hay espacio privado y tampoco hay espacio público. Claro, entonces, como que finalmente lo que te muestra el allanamiento es que toda la dictadura funciona cuando te deja, tanto en lo público como en lo privado, sin lugar. No tienes ningún lugar donde estar, ni siquiera en tu mente. Ya puedes estar porque está este control, digamos, y como que la técnica pasa por ahí, me parece. Entonces, como que lo doméstico era súper bueno porque te deja resurgir esto que está sonando cada vez con más fuerza de qué es lo que quiere decir una técnica cuando uno habla de política, finalmente. Y cómo el arte es una manera que te sirve de alguna manera para poder pensar eso. Y estaba pensando, no sé cómo lo veis tú, si finalmente cuando uno ve que todo esto de los allanamientos es la clave de la dictadura de alguna manera, si todo miedo no se deja leer como miedo a perder la casa, al final. Si el terror viene de ahí, de no tener ningún piso. O techo, claro. Donde cubrirse, ¿no? Bueno, sí, bueno, pues muy bien. No sé si quieres añadir algo al respecto, Viviana. Sí, me parece muy interesante la lectura que recién he escuchado. Efectivamente, lo que plantea el allanamiento es cómo, destruyendo los espacios de la vida privada, los lugares, digamos, donde uno se protege, deja a la intemperie, digamos, efectivamente, no tan solo lo que significa a los afectados, sino también demuestra cómo el poder con el cual poder destruir lo que es la vida pública. Y por otra parte, el allanamiento, lo que es más también en esa perspectiva, permite entender, es cómo efectivamente hay una performance que se desarrolla al interior y que luego es resignificada para el espacio público con el fin de seguir demostrando simbólicamente el poder del Estado, el poder de control. O sea, en ese sentido fue una situación, si uno lo mira a lo largo del tiempo, una cantidad de miles de allanamientos y una cantidad de ratoneras que aún no se logran identificar porque muchas personas no hicieron sus denuncias, que demuestra un nivel, digamos, de alineación que se puso a disposición para poder fragilizar a las personas, para dejarlas, como diría Agamben, en la vida nuda, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bueno. Bueno, Viviana, pues muchas gracias. ¿Cómo? Dime. Sí, bueno, después habrá, efectivamente, al final de la sesión habrá un tiempo para recoger y poner en común todas las sesiones y habrá más tiempo para hablar, así que te agradecemos que estés virtualmente, ¿no? Durante toda la sesión, efectivamente. Bueno, pues nos tomamos este descanso de 15 minutos. Os agradecemos que sean efectivamente 15 minutos y volvemos para continuar con la sesión. Gracias.